contrólate en el hablar. Incluso si has comprendido todas las cosas, no te acostumbres a insultar si no soporta con alegría. Ay, toda prueba. Ay, 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 ay. La, 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 ira. La, 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 ira, ira, ira. La, ira, la, la, ira, la, 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 la. Humíllate en todo, contrólate en el hablar, incluso si has comprendido todas las cosas. No te acostumbres a insultar si no soporta con alegría. Ay, toda prueba. Qué palabritas, ¿eh? Sí, son los Zampacomio, el padre del desierto. Para mí es uno de mis favoritos, por eso había rescatado este texto, porque es interesante que este tipo de consejos vengan precisamente de personas que se supone que están ahí, unos santos varones allá arriba, que nunca dicen ninguna cosa mala, ¿no? Ya. No, porque los padres del desierto propiamente es una etapa en donde ya cuando el cristianismo ya no fue perseguido, precisamente eso es lo que siempre pasa en la iglesia, cuando la iglesia no tiene persecución, se acomoda y entonces empieza un tipo de consensos con el poder, con el dinero, con tantas otras cosas. Y estos hombres y mujeres, porque son padres y madres del desierto, se retiraron al desierto a llevar una vida de penitencia y todo esto. Y curiosamente en ese conocerse a sí mismos, en ese profundizar, conforme a los ojos de Dios iban creciendo, pero interiormente muchos padres del desierto dicen, cada vez que profundizo en mí, veo que llevo un asesino dentro de mí. Qué fuerte, sí, sí. Y entonces uno escucha a Zampacomio con este tipo de cosas y dices, pero ¿por qué tú puedes llegar a esa conclusión cuando tú tienes serenidad ya? Supuestamente, claro. Cuando tú ya, entonces, ¿por qué? Porque pues estas pasiones de nuestra naturaleza herida siempre estarán ahí y muchas veces inclusive las llegamos a justificar, ¿va? ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor confrontó con fuerza en ciertos momentos, pero en otros momentos, quiero pensar nada más cuando Pilato le dice ¿qué es la verdad? Jesús no responde. Hoy quizá muchos de nosotros en la iglesia nos creemos como poseedores de la verdad y diríamos un discurso y todo eso y el Señor cayó. Sí, sí. Entonces cayó verbalmente. ¿Va? Decían del Papa de ese programa que salió el otro día con los jóvenes conversando, ha tenido que ser esa chiquilla española la que respondiera porque el Papa no quería decir nada. No sé si no quería, claro que quería, pero le parecía lo más adecuado que lo dijera ella también, ¿no? Claro. No, y le dice, le dice y le anuncia que de luego vendrán ciertas ausencias, entonces y que esté preparada a eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando uno es perseguido por anunciar como tal, yo creo que viene como implícita la predisposición a aguantar eso. Pero cuando uno tiene el ánimo de proclamar la verdad o de defenderla, pero no en el tiempo de Dios, la forma de Dios, el quedarse callado, eso es quizá más humillante que el que me persigan. No sé si me hago entender, es decir, claro. hay a veces
inclusive uno puede ser un poquito kamikaze y estar buscando, con un mal sentido del martirio, precisamente eso, el que sea perseguido, atacado y todo eso, y me vuelven un provocador. Entonces, cuando verdaderamente la verdadera humillación, el verdadero martirio que me pide el Señor, es precisamente lo que dice San Pacomio: cállate, cállate. Me gusta eso de no te acostumbres a insultar, nos acostumbramos. Te cuento un secreto. Yo hace unos años comencé a practicar una costumbre, que es cada vez que me pasaba alguna contrariedad, cualquier historia, estás poniendo la leche en el vaso y se te sale afuera, lo que sea. Y entonces, en lugar de decir un insulto, que tampoco lo decía, pero a lo mejor incluso un gesto simplemente feo, me he acostumbrado a decir gracias. Mira qué tontería, parece una tontería. Gracias. Y a veces gracias, Señor, pero no siempre es tan espiritual la cosa, solamente como gracias. En esta contrariedad, gracias, Señor, porque me das la oportunidad, qué sé yo, de ver mi debilidad, mi pequeñez, lo que fuera, la futilidad de la vida, qué sé yo. El caso es que me costó un tiempito acostumbrarme, pero ahora lo hago automático. Claro. Y es maravilloso. Yo le aconsejo a aquellas personas que no solamente ya no que digan una palabrita o lo que fuera, sino que a veces según qué tipo de palabras, ¿no? Sí, aquí yo creo que también San Pacomio apunta a lo que después Santo Tomás de Aquino habla con la contumelia, porque el Señor le dijo Herodes zorra, le dijo los fariseos sepulcros blanqueados. Estrictamente hablando son insultos, sí, claro. pero dice Santo Tomás de Aquino que la contumelia, el insulto, per se no es pecaminoso, porque más bien tiene que ver la cuestión de la intencionalidad. Muchas veces una palabra fuerte sacude la memoria de la persona y le hace un gran bien. Exacto. Es lo que hacía las diatribas de nuestro Señor. Pero ese es el problema que yo también lo he tratado ir monitoreando en mí, porque cuando yo entiendo esto de Santo Tomás, pues muy fácil puedo ya empezar a autojustificar cualquier insulto. Exacto. Es de ahí donde los padres del desierto llevaban una vida de oración. Entonces, a mí me ha tocado hasta públicamente soltar algún tipo de insulto y en el momento yo creer que decir, no tengo ni que pedir disculpas porque es en la contumele que habla Santo Tomás de Aquino. Y luego empiezas a tomar conciencia. Exacto. Va uno a la oración y es el mismo Señor que le dice, no, ahora no te engañes a ti mismo. En esta ocasión, esta palabra sí fue un insulto condenable. Entonces, porque el insulto también... se puede hacer con cierta diplomacia y quizá eso es todavía más repugnante para Dios, ¿eh? Aquella persona que sabe dónde pegarte, sabe dónde está la herida, esto pasa mucho, por ejemplo, en los matrimonios, etcétera. No necesita decir un insulto, sabe dónde te va a pegar, claro. Y eso es peor que un insulto. A veces un simple... Ya, claro está. Y ahí yo creo que todo el contexto de estas palabras de San Pacomio tienen que ir a esta interioridad que tenemos, no engañarnos, no creer que nos conocemos ya. O sea, hay una profundidad en nosotros que muchas virtudes que nosotros creemos que tenemos no son más que un caparazón, podemos decirlo, psicológico, precisamente mi miedo de reconocer que todavía no he sanado lo que tengo que sanar, que no, entonces decía San Juan de Ávila, este gran doctor de la Iglesia, a la Iglesia y al mundo lo beneficiamos más revisando la propia conciencia más que la conciencia ajena. ¿Sabes qué? Me dice ayer una señora que le habían contado que este fin de semana un padre y su hijo fueron a un bar, estaban bebiendo no sé qué, y no sé por qué razón se empezaron a pelear y el padre mató al hijo. Wow. Y la señora, la madre, no tenía consuelo. Pero ¿cómo llegaron a tal cosa si en mi casa no se pelean? Si alguna vez hay alguna cosilla y tal, pero por Dios, de llegar a esto, claro, el alcohol habrá tenido algo que ver. Quién sabe si no había alguna droga en el alcohol que le pusieron, lo que fuera. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es que a veces no nos conocemos a nosotros mismos y llegamos en un momento en que terminamos descontrolándonos, ¿verdad? Y estas palabras pues nos habla, contrólate en el hablar para empezar. Claro. Y a veces hablamos demasiado. Siempre cuento yo que uno de los mejores ejemplos en mi vida que recibí de mi padre, que era un hombre buenísimo, perfecto, estupendo, trabajador y lo demás, fue la primera vez que él pidió perdón
en nuestra casa, una vez que se acercó a la fe, digamos, ¿no? Y que tuvo una conversión en su vida. Y la primera vez que él pidió perdón, y todos nos quedamos, oh, oh, mi hermana, mi madre. Nunca habíamos escuchado de sus palabras, de decir, les pido perdón porque el otro día no sé qué, lo que fuera. Y yo siempre le digo a la gente, ¿ustedes creen que mi padre perdió, qué sé yo, credibilidad? O claro, se deshonró por haber dicho eso. Todo el mundo dice, no. Y es que es así. Yeah. Qué maravilloso es esto, ¿no? Sí, el mismo San Pacomio ahí menciona, humíllate en todas las cosas. Exacto. No es una cuestión como patológica, enfermiza y todo eso, sino es la humillación que habla San Pablo en los Filipenses, que Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su condición, sino se humilló, descendió y se hizo todo semejante a nosotros menos en el pecado. Entonces decía una santa carmelita que el humilde nunca será humillado. Es como una cuestión, parece contradictoria. ¿Por qué? Porque dice, porque el que quiere humillar al humilde, el humilde está abajo. Y en el mismo momento que el humillador quiere humillar al humilde, tiene que descender. Sí, y si desciende el humillador, ya hemos ganado otro humilde. Al humilde nadie lo daña. No te acostumbres a insultar si no soporta con alegría. Ay, toda prueba